días. Buen día, Mari. Gracias por la invitación a moderar esta mesa, gracias por estar con nosotros. En esta mesa hablaremos bastante sobre la internacionalización de la cultura, con un énfasis marcado en la producción editorial y literaria. Y para entrar en materia directamente, yo quisiera hacer una primera pregunta a María. Y voy a pedirle que nos centremos en este primer momento en el ámbito hispanohablante. Y para hablar del ámbito hispanohablante, voy a hablar por primera vez de Chile, luego hablaré por segunda vez de Chile en el caso de la producción editorial en euskera, porque hace poco una editora chilena, Andrea Paler, editora de una editorial que se llama Laurel, decía, pues una cosa que he constatado es que en Chile la literatura y en general la cultura española importa poquísimo. Nuestros referentes en este momento son Estados Unidos, Japón y Corea. Yo esperaba que Estados Unidos fuera un referente importante en Chile, pero Japón y Corea me descolocó un poco. Y luego, mirando ya las cosas no desde América, sino desde España, en 2015, cuando Penguin Random House lanzó el mapa de las lenguas, Claudio López dijo: yo les recomiendo a los autores hispanoamericanos que dejen de soñar con llegar a España. Aquí en España la literatura latinoamericana no interesa en lo más mínimo, esto es un páramo para la literatura latinoamericana. Yo lo que les recomiendo es que conquisten los países de al lado, es decir, que los mexicanos viajen a Venezuela, los chilenos a Perú, y que una vez hayan conseguido circular por la región, vengan a España. Entonces lo que quería preguntarte, María, es cómo se consigue desde una agencia literaria que las obras de los autores viajen, y primero que viajen entre países hispanohablantes, de España a países de América, entre países de América, pues de la América hispanohablante, y luego de estos países de América hispanohablante a España. ¿Sí? Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con Claudia, a pesar de que era mi amigo y lo quería muchísimo, pero no creo que no sea necesario pasar por España. O sea, creo que no es indispensable, pero sí creo que sigue teniendo un papel predominante o aglutinador de los nombres de los que se habla. Para empezar, porque, digamos, antes ha salido también, los grandes grupos acumulan muchos de los autores de mayor venta o de mayor repercusión, y las sedes principales están en España, igual que las agencias literarias, por una mera cuestión geográfica, más allá de que tengan mayor o menor repercusión en los medios, pasar por España o incluso vivir una temporada en España, que han hecho varios autores latinoamericanos, digamos, para triangular desde España al resto de Latinoamérica, todavía creo que es necesario, y en ese sentido yo sé que Claudia era muy optimista en ese aspecto de que Latinoamérica funcionara independientemente de España, pero mientras los centros estén aquí es difícil contrarrestarlo. Son importantes las ferias, que en América Latina creo que quizá tienen un valor o un papel más importante que en España, de visibilizar y movilizar a los autores dentro de los distintos territorios. Pero España sigue siendo bastante imprescindible en muchos aspectos. ¿Y tu trabajo? Es verdad que es una lástima que no se lean escritores de países vecinos. También pasa de España a Latinoamérica. O sea, yo me encuentro muy a menudo con que es muy difícil empujar a un autor español en Latinoamérica si no viaja mucho,
no solo viajar de vez en cuando, sino viaja mucho, va a ferias, va a festivales, porque de alguna manera, no sé, puede ser que no haya tanta curiosidad dentro de la lengua, pero es uno de los mayores escollos con los que me encuentro trabajando. Hay distintas estrategias que hemos usado y distintas maneras de que autores se mueven dentro de la lengua. Una de las que utilicé o apliqué con bastante buenos resultados fue con un libro colombiano que descubrí en la Feria del Libro de Bogotá, que eran unas memorias de una pintora no muy conocida, que en ese momento era el libro del que todo el mundo hablaba en la Feria del Libro, publicado por una editorial pequeñita que se llamaba Laguna, que había publicado 3 o 4 libros. Pero bueno, de nuevo, yo era una agente española en la Feria de Bogotá, que oyó el libro, volví a España y de ahí opté por mantener esa misma independencia editorial en todos los territorios que pude, en el caso de la lengua española. Entonces busqué una editorial independiente en México, una editorial independiente en Perú, una editorial independiente en Chile, una editorial independiente en Argentina, porque además contaba con el inconveniente de que era una pintora que estaba muerta, que no conocía a nadie, o sea, no se podía usar al autor como para defender el libro. Y esa labor que hicieron todas esas editoriales independientes defendiendo localmente los libros y haciendo tiradas modestas, pero finalmente era una forma de asegurar que el libro estuviera disponible en todo el territorio, funcionó muy bien. Y aquí en España lo hizo Asteroide, que todavía lo tiene a la venta y sigue vendiendo. Y de ahí al extranjero, que ya son distintas, otra estrategia, ¿no? Otra forma en la que obviamente se internacionalizan los autores son los premios. Esto es evidente por la atención mediática que reciben. El premio Alfaguara hace mucho hincapié en esa circulación también por toda América Latina. Y finalmente insistiendo y de alguna manera no es amenazando, pero presionando para que si un libro no está disponible en un territorio, recuperar los derechos y pasar a la estrategia más de guerrillas, digamos, que sería buscar editoriales locales, aunque dejemos de lado los grandes grupos y los mega lanzamientos, pero esos lanzamientos funcionan solo con algunos autores. No se puede aplicar a un autor que no sea un grandes ventas o una persona que está mucho en los medios. Claro. El libro del que hablaba María es Memoria por correspondencia de Emma Reyes, pues que está muy recomendado. Y ahora, gracias María, José Mari, primera pregunta para ti, ¿cómo viaja la literatura y la producción editorial vasca escrita en euskera al resto del mundo? Primero, a España, por supuesto, traduciéndose al español, y luego, pues, a otros territorios. Yo recuerdo que hacia el año 2014 o 2015, alguien que trabajaba en Odilo, la plataforma de venta de libros digitales, me decía, miren, es que de repente le hemos vendido un paquete como de 150.000 euros de libros vascos a la red de bibliotecas públicas de Chile. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que hay un interés por lo que hacen estos editores vascos. Y me decía, claro, es que hay una comunidad de exiliados vascos en Chile y toda su descendencia, pues que tiene un interés por esto, y la red de bibliotecas públicas tiene detectado este interés
Con lo cual, eso explica por qué esta red de bibliotecas hace una inversión de este calado aquí. Entonces, ¿tú podrías explicarnos desde tu experiencia cómo es este viaje hacia el exterior de la literatura vasca escrita en euskera? El viaje, bueno, buenos días. El viaje es muy dificultoso. Primero, habría que poner en antecedentes en qué situación se encuentra la producción en euskera. La producción en euskera, al final, es una producción todavía muy joven, pero muy joven. En los años 80, en la década de los 80, es decir, ayer, hace 40 años, se editaron más libros en euskera que en todos los siglos anteriores. Eso es un hecho. Por la situación política, porque el euskera se transmitió oralmente, por una serie de circunstancias sociales, pero el hecho es ese. Entonces, se están haciendo cosas, pero en principio teníamos que conseguir que hubiese un elenco importante de autores. Hoy en día la producción literaria en euskera yo creo que está garantizada y además creo que está a nivel de calidad de otras lenguas. Pero estamos hablando de una lengua minoritaria como es el euskera. Ahí nos ha servido bastante como ayuda los premios que se han conseguido, porque al final, en los últimos años, se han conseguido 3 premios nacionales de España, con 3 autores. Eso nos ha dado la posibilidad de poder salir al exterior. Claro, si consideramos salir al exterior, no políticamente, pero sí culturalmente. El primer salto fue del euskera al castellano. Y del castellano, que se hizo con editoriales, vamos a decir, con bastante nombre, se ha conseguido que no solamente esos autores, sino más autores ya estén en diversos países, de cualquier habla. Hay alguno que está en Japón, hay en Alemania, está por toda la geografía. Normalmente se hace con ediciones, con editoriales muy pequeñas. Pero esa es la realidad en este momento. Y el primer paso que se dio fue, vamos a decir de alguna manera, una internacionalización a la inversa. Me explico. El euskera, si estamos hablando que surgen las editoriales a partir de los años 80, había una gran necesidad de traer autores extranjeros al euskera. Nosotros participamos con Stan en las ferias importantes, como en Guadalajara o Frankfurt, Bolonia, y para el propio enriquecimiento del euskera hemos sido, las editoriales, compradores de derechos en el exterior. De tal manera que hemos ido enriqueciendo la producción euskera. Cualquier lengua necesita de culturas exteriores para su propio desarrollo. Amén de que luego también se ha trabajado a nivel del Estado con catalanes, gallegos, de editoriales de Madrid, de hacer UTEs de tal manera que, sobre todo en la producción infantil, para, de alguna manera, sacar al unísono producciones que podrían ser autóctonas de Galicia, me es igual, y salían en todas las lenguas, o de Euskadi, del vasco, y salían en todas las lenguas. Esa es la situación en este momento. Se han hecho cosas, se están haciendo cosas, y ahora, antes se ha hablado además de nuevos contenidos, nuevos formatos. Se está haciendo toda una serie de trabajos de estudio, porque la internacionalización creo que es necesaria, igual que los nuevos formatos, pero es una asignatura todavía que tenemos pendiente en el país. Si quieres, luego ya seguiré un poco a explicar cuáles son las razones por las cuales estamos y qué pasos habría que dar para que esa internacionalización se podría conseguir. Sobre todo, además, trabajando, somos un país bilingüe, trabajando el euskera y el castellano. Sí, perfecto. Bueno, una editorial o una agencia literaria, al igual que una librería, normalmente
son empresas privadas, ¿sí? Y una empresa privada tiene que producir beneficios para ser viable y sostenible en el corto y largo plazo. Pero luego la internacionalización es un proceso en el que en ocasiones también intervienen poderes públicos, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes la interacción entre agencias editoriales y algunas instituciones públicas, como muchas veces los ministerios de cultura o en el caso, por ejemplo, de Cataluña, la institución de las letras catalanas? En el caso del País Vasco seguramente hay alguna institución equivalente que juega un rol en la promoción y difusión de sus autores, ¿sí? Para que su obra se internacionalice y sobre todo se traduzca, ¿sí? En Argentina tienen el programa Sur, que es maravilloso. En México hasta hace poco tenían un programa llamado ProTrad. En Colombia hay uno que se llama Reading Colombia. En Perú están montando otro. En Chile el gobierno chileno da grandes subvenciones para traducción de autores chilenos. En España, pues Acción Cultural y New Spanish Books promueven también esto. Entonces, ¿cómo es esa relación entre lo público y lo privado? Y seguramente María conoce casos de distintos países, pues porque pues de tus autores pues hay muchísimos que están ampliamente traducidos. Si quieres empezamos contigo, María. Sí. Bueno, o sea, yo en realidad en esto soy puramente intermediaria, porque yo no accedo a, o sea, las agencias, las subvenciones se dan a las editoriales siempre, o sea que en realidad mi trabajo es facilitar que las editoriales puedan acceder a esas subvenciones. Claro. Tú eres la mediadora. Sí, ni siquiera llegan al autor, o sea, van directamente a la editorial, pero son muy importantes y marcan una diferencia enorme, sobre todo en el caso de las traducciones al extranjero. Poder acceder a una ayuda a la traducción marca una diferencia muy grande. El Instituto, el Vasco, como no tengo ningún autor en euskera, no tengo experiencia con ello, pero el Instituto Ramon Llull, que es quien coordina todo esto, hace un trabajo excelente, la verdad. Tiene también un presupuesto enorme, casi tan grande como el de España, pero tiene talleres para traductores, tiene una base de datos, da ayudas a la promoción, da ayudas a la traducción, facilita nombres, van a las ferias y promueven ellos los autores en paralelo a las agencias y a las editoriales, ponen en contacto. En el caso de Latinoamérica suele ser un poco menos eficiente. O sea, las subvenciones colombianas es un dossier de 50 páginas que tienen que leer los editores extranjeros, pero también ayuda mucho, sobre todo en algunos países donde a lo mejor una traducción le costaría al editor 10 o 15.000 euros. Si no recibe una ayuda para apoyar esa edición, a veces se hace muy cuesta arriba, sobre todo si son editores independientes que están apostando por otras lenguas o por otras literaturas. En Latinoamérica funciona bien el programa Sur, funciona bien el colombiano, que además visibiliza, funcionan de manera diferente porque Reading Colombia selecciona algunos títulos y en eso se ve enseguida que al ser seleccionados y tener la ayuda a la traducción garantizada, que es lo que pasa con las ayudas del Instituto Ramon Llull, que también están garantizadas, nunca niegan una ayuda a una traducción del catalán a otra lengua, facilita obviamente mucho las cosas. Las ayudas a los viajes que tiene Acción Cultural también son importantes. También el Ministerio de Cultura tiene ayudas a la traducción para los autores españoles. Y luego iniciativas como País invitado en la Feria de Frankfurt, organizado también, es muy importante para visibilizar la literatura española, no solo en el medio alemán, sino en
en todo el mundo, porque es como el centro donde nos reunimos todos los que participamos de la industria editorial, y eso de la misma manera en otras ferias, como puede ser la de Bogotá, volviendo a la internacionalización dentro de Latinoamérica, o a la de Buenos Aires. Sí, vale. Pues Mari. Las ayudas en el País Vasco están concentradas en el Instituto Etxepare, que es un poco, vamos a decir, el Instituto Cervantes, relaciona el Instituto Cervantes en el País Vasco. Lo que pasa es que las ayudas son más que nada anecdóticas. Se invierte muy poco dinero, estamos hablando mucho de Basque Country, pero luego no hay la suficiente inversión. Yo creo que el gobierno muchas veces considera esto como un gasto más que como una inversión, y se centra más en unas ayudas a los autores para que tengan representación fuera que a las editoriales. Entonces, muchas veces se hacen eventos en ferias internacionales donde van directamente los autores sin que vaya ninguna persona de las editoriales. Si queremos de alguna manera desarrollar la industria cultural e internacionalizada, yo creo que hace falta las dos patas, es decir, los autores y los editores. Yo creo que con esto de la pandemia que estamos sufriendo, yo sí estoy viendo en el sector un cambio, y un cambio importante, sobre todo en la producción de la lengua vasca, y es que se está trabajando en conjunto, el Carlana, lo que se suele decir, es decir, tener en cuenta toda la cadena de valor del libro. Y ahí yo creo que en este momento la nueva ¿cómo se dice? La nueva gente que está en cultura sí tienen otro chip y se han cambiado en el sentido de que tienen que involucrarse más, y estamos trabajando en ello. También lo que pasa es que las editoriales vascas son muy pequeñas, está muy atomizada. Hay que tener en cuenta que hay 108 editoriales que editan en euskera, de los cuales podemos decir que el 50 y tantos % edita 1 o 2 libros al año. Entonces no hay masa crítica para la internacionalización. Aparte, como de alguna manera el euskera también está ayudado, está subvencionado, algunas editoriales buscan un espacio de confort con esas ayudas. O sea, no todo viene de... O sea, creo que hay, de alguna manera, el gobierno tiene que invertir más, las editoriales tenemos que, de alguna manera, también invertir más y trabajar de otra manera. Yo por eso muchas veces digo que qué mala es la subvención. Una cosa es que el libro y el sector editorial tiene que ser, es todavía un sector de peaje, vamos a decir, necesita ayudas. Pero es que cuando se hacen coches y cuando se hacen televisiones, la industria en general también tiene sus ayudas. La cultura, desgraciadamente, tiene subvenciones. Y las subvenciones, como están de alguna manera unidas a la voluntad del partido político que está en el momento, y no solo eso, a la voluntad de la persona de ese partido, tal como entiende el desarrollo, eso es lo que tenemos que de alguna manera trabajarlo, y que en vez de ser subvenciones sean inversiones. Tenemos esos 3 problemas, pero tenemos también otro problema, y es que el euskera, no como el español, necesita una lengua puente para poder ofrecerlo al exterior. Y todos sabemos que una lengua, o sea, cuando hay que utilizar una lengua puente, la inversión que hay que hacer para hacer la traducción. O sea, con el euskera, con el original, a pocos sitios podemos ir. Ahí suele haber una serie de ayudas para que de alguna manera visualices un poco el libro. Pero antes, como en alguna conferencia he oído también, muchos editores quieren el libro completo. Y entonces ahí ya nos encontramos con dificultades. Y hay una dificultad añadida, y es que en el País Vasco no hay ni un agente literario.
Entonces, ¿cómo demonios? Y el agente literario en la cadena de libros son necesarios. ¿Quién nos va a defender los libros si no conocéis nuestra cultura? Nosotros trabajamos normalmente con editoriales, con agentes catalanes y estamos trabajando la internacionalización, estamos haciendo cosas. Yo creo que vamos por buen camino, pero tenemos esa dificultad. Hace falta un gesto puente y hace falta también que haya alguien que sea agente literario. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que está pasando? Que habría que buscar situaciones medias. O sea, siempre vamos a todo o nada. Hoy en día, si ponemos un agente literario para desarrollar en Euskadi, para que sea la representación de la producción en euskera, si los autores se quejan de que se cobra poco, ese agente está abocado a la ruina. ¿Por qué no buscar acuerdos con agencias existentes donde haya personas que conozcan la cultura vasca, pero a la vez puedan trabajar para otras culturas del Estado, castellano, gallego, catalán? O sea, yo creo que tenemos que buscar esas correlaciones, pero es completamente necesario que tengamos alguna gente que... O sea, porque siempre los tenemos que identificar. ¿Y ustedes quiénes son? No, es que hacemos esto y esto. Y podemos ir con libros que en euskera se han vendido 60.000 y 70.000 ejemplares. Y no conseguimos que esos libros salgan al exterior. Por este tipo de dificultades. Por eso creo que en este momento en el sector sí hay un cambio de chip de buscar apoyos. Y apoyos con escritores, tanto en lengua castellana como en euskera, apoyos con el gobierno, apoyos con agencias. Es decir, si no trabajamos al unísono la cadena de valor, el euskera, bueno, perdurará, pero perdurará siempre cara al interior, y para afuera pues serán autores importantes, por ejemplo, pues Quirmen Uribe o Bernardo Achaga, o siempre tenemos unos iconos que salen, ¿no? Es como cuando se hace las encuestas de qué se lee, ¿no? Y se pregunta esto, y siempre se lee el Quijote en castellano y Achaga en euskera. Me gustaría saber realmente luego lo que se ve, pero claro, como todos son unos inputs y al final es lo que visualizas o los recuerdos que tienes, y eso a nosotros nos hace muy bien. Pero creo que en este momento se va por buen camino en ese trabajo. Con respecto a lo que decías de la falta de agentes, tú me corregirás, María, pero Salmaya Lid, la agencia de Bernat Fillol, representa unos cuantos autores vascos, sí, ¿verdad? Tiene varios, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que es cierto que Bernat no lee euskera. Claro. O sea, son todos autores que ha podido leer en castellano, y que el Instituto Ramon Llull, cuando hablaba de las ayudas a las traducciones, incluye también al castellano. O sea, el español se considera otra lengua más, beneficiario de las traducciones. y eso facilita que los autores catalanes que tengan voluntad de ser traducidos al castellano puedan acceder también, porque es una traducción que está subvencionada. Claro. Que permite a su vez dar el salto a Latinoamérica y de ahí también al resto de Europa y de otras lenguas, ¿no? Lo de Chepare también es un poco lo mismo, o sea, que del euskera se pueda pasar al castellano. Lo que pasa es que las ayudas son tan ínfimas, tienen un tope de 2.000 y pico, 3.000 euros, y un libro importante, pues con esas cantidades no puedes hacer. Claro. Y formar traductores también, ¿no? Claro. Es una parte que decía también que hace el Instituto Ramon Llull por comparar con otra lengua que no es como el castellano, que se habla en un continente entero, ¿no? También tienen talleres, becas, estancias que forman a traductores, porque a veces sí que me he encontrado que en el extranjero me dicen vamos a traducir del castellano y siempre nos negamos, ¿no? Pero
A veces es difícil encontrar un traductor del catalán al georgiano. Claro. Bueno, esta pregunta quizás va a ser un poquito más difícil para María porque tú tienes autores de distintos países y muy, muy diferentes también. No sé, tienes a Javier Marías o a Millás, que son figuras españolas muy potentes, pero tienes también a Gabriela Wiener, o tienes a Karina Sainsborgo, que Gabriela es peruana, Karina venezolana, y en el medio pues tienes un montón de cosas, tienes a Marcel Rodureda, en fin. La pregunta es, ¿por qué rutas se internacionalizan desde la experiencia de cada uno de ustedes? La literatura, en tu caso, la literatura vasca en euskera, y en tu caso, pues, de todos estos autores que representas. En traducción. Sí, y pensando además en, por ejemplo, si podríamos sospechar que los mercados y los países donde hay una mayor cercanía cultural serían más proclives a acoger, no sé, Francia, Italia, qué sé yo, o si nos llevamos sorpresas con que de repente los países nórdicos o países de Europa del Este, que no son muy cercanos culturalmente a las culturas hispánicas, de repente nos dan sorpresas. Si quieres empezamos contigo, José Mari, y luego seguimos con María. El camino que ha llevado hasta ahora no ha sido tanto el trabajo de las editoriales, sino los trabajos de los autores. Son los autores, el boca a boca, la posibilidad de haber llegado a una traducción al castellano, es lo que les ha posibilitado llegar luego a otros territorios. Las editoriales, de alguna manera, se ha estado bastante cohibidos ahí, no se ha podido hacer todo el trabajo que se quería hacer. Y ya te digo, nos hemos centrado más que nada en traer del castellano, de otras lenguas mayoritarias, libros al euskera. Eso ha sido un poco nuestro trabajo. Y ahí también hemos tenido problemas, porque cuando se intenta comprar un libro que tenga que a nivel internacional ha tenido mucha incidencia, y se va a comprar, las grandes compañías o los grandes grupos del Estado lo que hacen es comprar para todas las lenguas. Pero sabemos que comprando para todas las lenguas, muchas veces, pero en una gran proporción, no lo sacan en euskera. No los explotan. No. Como su negocio es en castellano, se compra en castellano. Y obviamente en las lenguas, y sobre todo en euskera, que las tiradas son pequeñas en relación, pues se quedan archivadas. Eso de alguna manera se consiguió hablando con los grupos que tenemos. Nosotros además como grupo tenemos librerías y somos distribuidores de todos los grupos del Estado. Bueno, conseguimos de alguna manera desactivar eso y que de alguna manera se pudiese otra vez poner en marcha, que el euskera tendría mismas posibilidades. Lo que pasa es que en este momento de recesión otra vez del mercado y demás, pues otra vez hay una tendencia no muy clara en ese sentido. Fíjate, de cara al exterior es un trabajo que en este momento se está empezando a hacer, con toda la cadena de valor. Y nosotros, por lo menos, por ejemplo, desde el grupo ELCAR, hemos contactado con una agente de Cataluña y, bueno, le hemos dado vamos a hacer una prueba sobre 20, 30 libros, se va a hacer una inversión para traducirlos al inglés. Luego se podrá sacar en español o lo que sea, pero sobre todo para trabajar y hemos hecho además la apuesta sobre literatura infantil. Ok, exclusivamente. Creemos que es, para empezar, es mejor empezar la casa por abajo, es lo que más posibilidades nos está dando, y lo vamos a presentar en las series de Bolonia y de Muy bien, gracias. Después de la respuesta de María, abrimos para preguntas del público. María. A ver,
claro, como decías, tengo un abanico de autores de distintos perfiles y diferentes. Por generalizar un poco, son muy importantes las ferias y los contactos. Ayer hablábamos también de que hay una parte personal y de medio que es insustituible, y que si las ferias realmente desaparecen, yo creo que las sustituiremos por viajes, pero el contacto personal tiene que seguir ahí, tiene que mantenerse. En mi caso, yo voy a la Feria de Londres, la Feria de Frankfurt, la de Guadalajara. Intento hacer alguna otra latinoamericana que voy alternando, y alterno también o Turín en Italia, o a un festival que hay en Holanda que también se llama Crossing Border, o la feria del Salón del Libro de París. Pero no, en una época no pandémica normalmente hacemos unos 5 viajes al año por lo menos para viajar y para tener un acceso a los editores personal y mantener una relación que después va sumando a medida que, bueno, mi agencia tiene 40 años ya, tiene muchas relaciones ya preestablecidas, y ya tiene además un perfil de autores que representa de mayor o menor prestigio, pero con un criterio literario, digamos, más o menos similar. También cultivo mucho las relaciones con los traductores, que por eso también creo que el euskera tiene un inconveniente añadido, porque hay muchos menos lectores de euskera y muchos menos traductores, y en el caso de países muy importantes y clave como los anglosajones, los traductores son clave, porque cuando se comprometen con un libro, muchas veces traducen una parte, nunca es el libro entero, pero siempre hay una primera muestra en inglés que hace una diferencia enorme, no solo porque es una lengua que lee todo el mundo, sino porque como implica un gasto previo en la traducción y de tiempo y de selección, funciona a efectos prácticos como un filtro. Lo que está traducido se lee más rápido y se lee antes. Y convencer a los traductores, que además funcionan como una figura en algún sentido desinteresada con respecto al editor o con respecto al agente, porque finalmente no cobran nada. Un agente trabaja a comisión del autor, mientras que un traductor le da lo mismo traducir un autor que otro, no tiene ningún interés propio implicado. Funcionan también como asesores y como promotores de esa cultura. Y creo que a base de insistencia y de facilitar las cosas, es decir, un editor difundir información de ayudas, de posibles invitaciones, que permita financieramente a los editores traducir esos libros. Ese es el hándicap que tenemos nosotros, porque nosotros también, o sea, todas las editoriales que editamos en euskera al unísono, tenemos catálogos, tanto digitales como en papel, sobre qué libros están pues libres de derechos, que se quiere contar, pero lo que nos falta, y se va a Frankfurt, se va a las ferias, pero nos falta la insistencia, porque lo que pasa es que luego vuelves al trabajo otra vez. Entonces la falta de un agente que luego pueda seguir trabajando eso el día a día, porque la cuestión no es la oferta, o solamente la oferta. El seguimiento, ¿no? Tener que trabajar sobre la oferta. Y lo que nosotros hasta ahora estamos haciendo es hacer la oferta, pero luego nos falta esa constancia por falta de agente o de gente que se pueda dedicar a eso.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos y, como comentaba Martín, abrimos el turno de preguntas y si queréis, tenemos el micro. Hola, esta es una pregunta para José Mari. El euskera se habla en dos estados, se habla en el Estado español y en el Estado francés. La pregunta que te iba a hacer es, hablemos del Estado francés. ¿Ahí ocurre lo mismo que en el Estado español? Es decir, ¿se potencia, se ayuda las traducciones al propio francés o a otros idiomas? ¿Tenéis algún contacto entre las producciones de los dos estados o cada estado funciona por separado, aunque el idioma sea el mismo? No, cada estado funciona por separado. Lo que sí es cierto es que Francia está muy bien organizada en cuanto a las ayudas. Lo que pasa es que la producción en euskera en el estado francés es anecdótico. Es muy pequeño. La producción podría rondar, yo qué sé, los 20 libros al año. Entonces es muy difícil que esos libros salgan al exterior. Y luego hay una cultura allí, además, que es de alguna manera trabajar, que aquí también se hace, pero al ser el volumen, o sea, la masa, vamos a decir, de compradores más grande, pasa más difuminado. Y es que las editoriales que quieren de alguna manera desarrollar o dar a conocer la cultura vasca la dan en francés. Se edita más libros sobre cultura vasca en francés, sobre cultura vasca. No estoy hablando de literatura, ni de pero si hablamos única y exclusivamente de literatura, la producción en el País Vasco Norte o en el Estado francés no llegará a los 10 libros anuales. Es minoritaria totalmente. Aunque luego para las traducciones eso sí, bueno, tienen ayudas para formación de libreros, para informatizar, para traductores. O sea, el tipo de ayuda está muy reglada. Ya me gustaría, muchas veces hemos llevado esa propuesta aquí al gobierno vasco diciendo esto sería lo que nos gustaría. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Si no, Martín, si tienes alguna todavía pregunta en la recámara para los participantes de la mesa. ¿Más preguntas por aquí? Tenemos 5 minutitos todavía. Bueno, yo quisiera preguntarles si por alguna experiencia inesperada o no que haya sido particularmente gratificante para ustedes con algún autor o algún título en particular que haya tenido pues una trayectoria, digamos, ejemplar en mercados, bien sea nacionales o lingüísticos, diferentes del autor de origen, ¿sí? Del de origen del autor, perdón. Si quieres empezamos contigo, María. Que haya tenido un mecanismo diferente al de su país de origen. Sí, o sea, que se haya internacionalizado exitosamente con unos buenos resultados, sea una experiencia con resultados inesperados o que hubiera sido previsible, no sé. Bueno, yo supongo que para resumir un poco todo lo que he ido diciendo, hay un caso más o menos ejemplar que los reúne todos, que es el de una autora que se llama Mariana Enríquez, que es argentina, que yo empecé a representar en el año 2010 porque tenía en realidad no es un primer libro, porque ya tenía 2 novelas publicadas ya, pero era el primer libro en el que empezó a escribir género, que escribe terror, digamos, y solo estaba publicado en Argentina, había sido seleccionado como libro del año en muchos medios, me lo recomendaron, coincidía además con que fue el año que Argentina era el país invitado en la Feria de Frankfurt, con lo cual ella estaba en la feria, la conocí en la feria y empecé a representarla entonces. Tardó mucho tiempo en publicar o terminar su siguiente libro, que era otro libro de cuentos, y en ese momento, un poco motivada por que era una autora que además con un libro de cuentos es muy difícil que salga
bueno, son libros en general que cuesta mucho más internacionalizar. Buscando una editorial en España, mandé el libro a Anagrama y Anagrama se entusiasmó con los cuentos e hizo una propuesta de publicar el libro en toda la lengua. Publicaron efectivamente Las cosas que perdimos en el fuego en España y en toda Latinoamérica. Mariana viajó mucho, hizo Bogotá, fue a Chile, fue a México, viajó a España. El libro ganó el Premio Ciudad de Barcelona aquí, y en paralelo había ya varios de los cuentos, que en este caso era una ventaja que fueran cuentos porque son autoconclusivos, y los fragmentos cortos teníamos varios traducidos al inglés y es bastante excepcional, pero conseguimos que el libro se tradujera, pues no sé, a unas 20 lenguas. También pidiendo la ayuda al programa SUR, que facilitaba la traducción. Con la siguiente novela, Mariana ganó el premio Herralde, que ya fue un respaldo a lo que ya se venía construyendo. Claro, estoy hablando de 10 años. De trabajo, claro. El premio Herralde, digamos que ya le dio otro prestigio, permitió que los libros llegaran y circularan más. Ella es muy activa también en redes, en Twitter, en Instagram, y durante la pandemia ha hecho miles de Zooms, clubes de lectura, talleres, podcasts, porque ella es una autora que es periodista, además, con lo cual tiene una capacidad de cambiar de formato y de escribir texto corto, largo, hacer entrevistas. Y de ahí también saltamos al audiovisual, que es otro de las cosas que estamos desarrollando, intentando, bueno, un poco lo que se está hablando ahora, abrir a nuevos formatos, nuevas vías. Al final, cuanto más se traduce y cuantos más formatos tiene un libro, el autor multiplica sus ingresos con el mismo esfuerzo inicial. O sea, una novela que le ha costado 2 años escribir, cada contrato de edición suma a todo eso. Y en el caso de Mariana también, que según fue consagrándose dentro de la lengua española, empezaron a llegar propuestas de editoriales independientes que estaban interesadas en la autora, y ella tenía un libro de crónicas de viajes a cementerios que había publicado una editorial independiente en Argentina, y en ese caso hicimos la estrategia que comenté antes de Emma Reyes, que era un libro que distorsionaba un poco, digamos, que la publicación más centrada en sus cuentos y en sus novelas, como si fuera una especie de serie B o de cara B de los lanzamientos. Y esos editores independientes en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia y en México también hicieron su labor en paralelo a los premios, a los viajes, a los Zooms, Sí. O sea que digamos que como caso ejemplo reúne todo lo que he comentado. Buenísimo, gracias. Mario. Sí, en el País Vasco hay una escritora que hace libros infantiles, bueno, para chavales, María Solanda, que no ha sido premio nacional, pero sí ha tenido premios en el país. Pues los libros los tendrá traducidos a 15 o 16 idiomas diferentes. O sea que con editoriales pequeñas, o sea, siempre con tiradas pequeñas, pero por lo menos la presencia internacional ha conseguido. Amén de los Bernardo Achaga y Kirmen Uribe. Kirmen Uribe, por ejemplo, pues ahora ha estado becado por la... No sé quién beca en Nueva La New York Public Library, sí, la beca Kuhlman.
Sí, ha estado becado y bueno, está haciendo cosas también en otros idiomas. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer que nos acompañarais. Muchísimas gracias por vuestra aportación, es que ricasco. Y vamos a dar paso a la última mesa de las jornadas. Bueno, a la última mesa, pero no la última actividad, porque como sabéis, esta tarde hay muchos talleres, ¿vale? Así que no comáis demasiado, que luego os entra mucho sopor para seguir dando el callo. Bueno, pues Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.